Saludos a los que nos siguen en el canal de YouTube. Este es el segundo video que estamos lanzando. Vamos a hablar sobre crecimiento y desarrollo. En el anterior video hemos hablado sobre introducción a la ortodoncia, qué es lo que usted necesita para un tratamiento de ortodoncia. Ahora vamos a hablar sobre crecimiento y desarrollo craneofacial, muy importante para hacer una valoración correcta del diagnóstico y obviamente la planificación del tratamiento. Están cordialmente invitados a que nos visiten. También pueden ingresar a la página del Facebook y buscarnos en los canales. Bien, desde que nacemos hasta que crecemos empezamos a completar nuestra dentición, luego empezamos a perder nuestra dentición. Hay una constante modificación craneofacial desde que nacemos hasta que en la edad adulta, el desdentado total, se va modificándose las estructuras craneofaciales. Hoy en esta oportunidad vamos a ver 10 tips, lo vamos a dividir: crecimiento y desarrollo craneofacial 1 y luego el 2. Esta vez vamos a hablar de 3 importantes características que usted debe tomar en cuenta para hacer cualquier movimiento de hueso. Bien, durante el crecimiento craneofacial, ambos maxilares, el superior que estamos viendo en la parte superior izquierda y el inferior que estamos viendo a la derecha, tienen diferente dirección de crecimiento. Las líneas más indican hacia dónde va creciendo, es decir, el maxilar superior crece hacia abajo y hacia adelante. Sin embargo, la mandíbula tiene otro diferente componente de crecimiento. La rama crece hacia atrás, la parte anterior de la rama crece también, se va modificando hacia atrás. La postcoronalis, fíjense, y en cuanto a la dirección de crecimiento mandibular, depende de muchos factores, de alteraciones funcionales, esqueléticas, hereditarias, que van a dirigir el crecimiento de la mandíbula. Para ello es importante saber cuál es el pico de velocidad de crecimiento. Podemos utilizar en análisis de radiografía de mano, pero sin embargo hay muchos artículos que indican que para ser experto en este diagnóstico de radiografía de mano, por lo menos tendrías que haber revisado unas 200 radiografías, y no es muy común en nuestro medio. Y también es exponer por segunda vez al paciente a radiación. Esta valoración sobre el pico de crecimiento lo podemos realizar en esta radiografía lateral de cráneo, que siempre la pedimos para hacer una valoración de crecimiento, observando las vértebras cervicales, la C2, la C3 y la C4. A través de esta observación y diagnóstico podemos saber en qué etapa de crecimiento está. ¿Para qué nos sirve la etapa de crecimiento? Enlow, uno de los grandes investigadores sobre crecimiento y desarrollo, ha descubierto en niños americanos y en europeos que viven más o menos a 3.500 metros sobre el nivel del mar, que el promedio de pico de crecimiento de las niñas era a los 11,9 años, es decir, a los 12 años, y los niños 14 años, 2 años después. Primero el pico de crecimiento lo manifiestan las mujeres a los 12 años, y 2 años más tarde el varón. Y el inicio de la adolescencia de la misma forma se diferencia del varón de la mujer. La mujer empieza a tener un inicio de la adolescencia a los 9,4 años y el varón a los 11,9 años. ¿Ya? ¿Por qué hemos tomado este artículo? Porque se asemeja a nuestra realidad, que estamos a más de 3.600 metros sobre el nivel de mar. Porque hay otros artículos que te van a decir que las niñas osifican a los 9 años, o su pico de crecimiento a los 9 años, y los varones a los 11 años. Pero eso sucede en la costa, a nivel del mar. Nosotros que estamos por encima de 3.600 metros sobre el nivel del mar, pues nuestra maduración de los huesos es más lenta, más retrasada. ¿Cuándo comienza la aceleración del crecimiento mandibular? Es importante saber cuándo comienza. Muy importante para estos pacientes que son clase 3, por ejemplo, que son de tipo hereditario, donde la mandíbula se ha proyectado más hacia adelante. Entonces, tú lo corriges, si es hereditario, tú lo corriges a los 8, viene un pico de crecimiento a los 10, 11, pues otra vez la mandíbula va a crecer hacia adelante, corriges, otra vez a los 13, 14, otro pico de crecimiento. Todo un tiempo tenemos que estar valorando este tipo de, saber cuándo es el pico de crecimiento, y además identificar si es hereditario o solamente es funcional. Si es solo funcional, va a bastar una sola corrección, pero si tiene un componente genético, pues hasta que deje de crecer, hasta que deje de madurar las estructuras craneofaciales, tenemos que modificar con aparatos ortopédicos. Entonces, la aceleración de crecimiento mandibular, según Buchank y colaboradores, es un estudio que lo realizaron, es impresionante. En las niñas hay un pico de aceleración de crecimiento de la mandíbula. En las niñas se presentan a los 7.7 años y en los niños a los 8.7 años.
Cabe rescatar que este artículo no se lo ha realizado en la altura, sino se lo ha realizado en la costa. Y si tomamos en cuenta la anterior diferencia con los otros artículos, que más o menos hay una 3 años, de 2.5 a 3 años de variación aquí con la altura, entonces tendríamos que considerar que las niñas, su crecimiento mandibular está aproximadamente a los 11 años y en los niños 14 años. Ahí es donde manifiestan mayor crecimiento mandibular. Entonces la segunda cosa que tienes que tomar en cuenta para hacer cualquier modificación, todo esto de mover hueso se denomina ortopedia. Mientras el paciente esté en crecimiento, yo puedo frenar o acelerar el crecimiento. Puedo retruir o propulsar las estructuras esqueletales. Entonces, depende mucho de esto el pico de crecimiento, por eso hacemos hincapié. Entonces te presento la técnica de Bacchetti, que observa la maduración de las vértebras cervicales. ¿Qué importa más? Decimos, ¿no? ¿La edad cronológica o la edad ósea? Hay pacientes que pueden tener 13 años, pero pueden manifestar esqueléticamente menor edad. O pacientes que tienen 11 años y la mayoría de la maduración ósea está muy acelerada. Entonces es importante saber la edad del hueso, la edad ósea, más que la edad cronológica. En una misma altura o en un mismo nivel también hay una variación. No es que, digamos, un parámetro es para la costa y otro parámetro para la altura. Por eso es importante valorar al paciente individualmente, y para esto te sirve la técnica de Bacchetti. La técnica de Bacchetti es bien sencilla. Lo único que vamos a ver, es recordar un poco, son las vértebras cervicales desde la C1 hasta la C7. Particularmente vamos a observar bien la C2, la C3 y la C4. Lamparski sacó esta tabla donde te muestra que aparece una concavidad en el borde inferior del cuerpo de la vértebra, y ese borde se van manifestando en diferentes edades y difiere del sexo masculino del femenino. Aparece una concavidad en la C2, las mujeres están alrededor de los 11 años y los varones alrededor de los 12 años. Aparece la concavidad en la C3, las mujeres tienen 12 y los varones tienen 13 años. Una concavidad en la C4, las mujeres tienen 13, 14 y así sucesivamente. Esta técnica de Lamparski necesita observar hasta la C6, pero lastimosamente en la teleradiografía solo podemos llegar a observar la C2, la C3, hasta la C4. Entonces, en base a este estudio que hizo Lamparski, Bacchetti observó que hay una gran morfodiferenciación celular de la base del cuerpo de las vértebras cervicales, y específicamente en la C3. Observen estas figuras geométricas. Aquí tenemos un trapezoidal, aquí también es trapezoidal. Esto es rectangular horizontal, cuadrado y finalmente rectangular vertical. En este orden o en esta secuencia, el C3 va modificándose. Primero es trapezoidal, luego rectangular, luego cuadrado y luego rectangular vertical. Entonces vamos a observar bien detenidamente la C3. Bacchetti 1 indica, etapa de maduración, Bacchetti 1 indica cuando hay una ligera concavidad en la C2, pero la C3 tiene una configuración geométrica tipo trapezoidal. Ambas superficies del borde inferior deben ser planas. La C2 puede ser plana, puede ser cóncava. Entonces, aquí como falta más de 2 años para llegar al pico de crecimiento. Estaríamos hablando aquí en la altura que debería estar a los 9 años y medio. Bacchetti 2, cuando aparece una ligera concavidad en la base del cuerpo de la C3, cuando aparece esa concavidad, estamos en Bacchetti 2. Significa que falta 1 año para el pico de crecimiento. Bacchetti 3, cuando ya no tiene esa forma trapezoidal, sino tiene una forma rectangular horizontal, ya no es trapezoidal, y aparece una ligera concavidad en la C4. Significa que ya estamos en la meseta de crecimiento. Luego está empezando a desacelerar. Bacchetti 4, observen que la C3 ya no tiene una forma rectangular horizontal, sino tiene una forma cuadrada. Entonces aquí ya está empezando a desacelerar el crecimiento. Finalmente Bacchetti 5, cuando la vértebra tiene, la C3 tiene una forma rectangular pero vertical. Entonces aquí ya terminó de madurar, se cerraron todas las ossificaciones craneofaciales y el paciente más o menos ya tiene unos 15, 16, 17 años. Esquemáticamente estamos observando Bacchetti 1, 2, 3, 4 y 5.
Bachete 1 es la iniciación, Bachete 2 la aceleración, Bachete 3 transición, la 4 desaceleración y la 5 completación. ¿Dónde para nosotros es importante mover hueso? Desde que comienza la aceleración, la transición y la desaceleración, en estas 3 etapas nosotros podemos modificar hueso. Es muy ideal en la etapa 3. Entonces, no tanto usted puede basarse en una edad cronológica. Yo no le puedo decir vuelva cuando tenga 13 años, por ahí ya está en Bachete 5. O no le puedo decir ahora haremos el tratamiento. Necesitamos saber y diagnosticar la edad ósea del paciente para aplicar fuerzas. Es bueno mover hueso. Cuando tú mueves hueso tienes altas expectativas estéticas faciales. Cuando ya dejó de crecer, pues ya no puedes mover hueso. Lo único que te conformas es hacer un camuflaje o una compensación dentovelar. Es decir, solamente movemos dientes. En un estudio que realizó la doctora Katy del Pilar en Perú, en una ciudad que se encuentra a 4.150 metros, casi en la misma altura del Alto, de la ciudad del Alto, ha encontrado que los pacientes que están en Bachete 3, que es importante para nosotros, ya habíamos visto, los pacientes están entre 13 y 14 años. Ahí está. Entonces podemos utilizar ese parámetro. No como los artículos o los libros que están hechos en la costa donde nos indican que a los 9, 10, hasta 11 años. Pero aquí en la altura 13, 14 años. Y concluye que este estudio también lo relacionó con el crecimiento mandibular. Indica más o menos un promedio de 14 años donde la edad ideal donde tú puedes hacer modificaciones en la estructura craneofacial. Entonces, un buen dato que te ayuda a ti para saber qué edad ósea tiene tu paciente. Ahora entraremos a otro punto que es las maloclusiones. ¿Cuál es la causa de maloclusión? Muchos pacientes nos preguntan, ¿no? ¿Por qué tiene mi hijo este tipo de malposición dentaria, espacial? ¿Por qué los dientes están así apiñados, chuecos? De ahí nos vamos a basar en la teoría que nos dice Profit, en la teoría de equilibrio, donde muestra varios factores. Uno de ellos es la presión y el descanso de los labios, carrillos y lengua. ¿A qué se refiere? Los huesos por sí no se van a mover tras influencia de fuerzas mecánicas de los músculos. Entonces los dientes tienen esa configuración en U, todos los dientes superiores tanto inferiores, porque por dentro tenemos una lengua que va haciendo presión bastante, por fuera tenemos los carrillos, son presión de tejidos blandos, que si tienes alguna alteración funcional como deglución labial, deglución digital, respiración bucal, cualquier hábito para funcionar, o sea, hábito anormal que tengas en tejidos blandos, va a repercutir en tus dientes. Por eso es importante diagnosticar a temprana edad cualquier alteración funcional que presente el niño a temprana edad, pues va a ser tarde más después. Luego el Profit nos habla de las fuerzas de erupción y crecimiento por actividad metabólica del periodonto. ¿A qué se refiere esto? Si tú masticas cosas blandas, pues vas a tener maxilares pequeños. ¿Y cómo le explica Profit? Todos los dientes tienen ligamento periodontal, que es un ligamento que soporta el diente al hueso, une el hueso al diente. Este ligamento periodontal tiene células mecanorreceptoras, captan la presión con que tú vas a ejercer masticar tus alimentos. Eso induce a mayor crecimiento maxilar. Es decir, tu dieta es dura, fibrosa, vas a tener huesos grandes. Tu dieta es blanda, muy líquida, entonces tus maxilares van a ser estrechos. Como los maxilares no crecieron, los dientes necesitan ocupar el espacio. Es lo único que hacen es rotar y acomodarse donde pueden. Es importante la actividad metabólica periodontal. La genética del crecimiento es igual importante. Si tú, papá, tienes la mandíbula adelantada, es una gran posibilidad genética que tú transmitas estos caracteres hereditarios que son autosómicos, ya sean dominantes o recesivos, puedas transmitir a la siguiente generación. Necesitas asesoramiento genético, ¿no? El tipo de alimentación también es importante. Dietas fibrosas, duras, vas a tener maxilares grandes. Dietas blandas, como ahora lo tenemos en las ciudades, como fideo, papa, pollito. Estamos colocando reblandecedor a la carne. Esa dieta blanda provoca que los maxilares sean pequeños. La mamá a 3, 4 años sigue dándole licuados, papillas, pues, obviamente vamos a ver artículos posteriormente que indican que en la dentición primaria debería haber mayor contacto de alimentos duros.
Y hacemos todo lo contrario como papás, damos dieta más blanda a los menores de 5 años. Observen, este paciente tenía mal apiñamiento, era conductor de un canal, de Canal 24, es conductor actualmente. Entonces vino hacia la clínica. Después de hacer un diagnóstico minucioso, exhaustivo, hemos decidido extraerle este incisivo central. Imagínense, todo un presentador me dijo, pero ¿cómo voy a realizar mi presentación, etcétera? Le dije, dame 3 meses. En 3 meses instalamos brackets, etcétera, y en 5 meses ya estaba cerrado el espacio. Pero esto siempre y cuando haya un buen diagnóstico, una buena planificación del tratamiento. Pero ¿por qué hay esa gran variación? Todos los colegas siempre tropiezan con esto del tamaño de los incisivos inferiores. Y a veces es lo último que diagnostican, pero sin embargo es lo primero que deberías haber diagnosticado. ¿Por qué hay el apiñamiento aquí adelante, en inferiores? Un estudio que hizo Buchank en 2003, en una muestra muy representativa, 9.044 individuos, ha encontrado que un 40% los incisivos son muy grandes, mayores a 4 milímetros. Un 16% son mayores a 7 milímetros. O sea, en realidad hay la gran variación en los incisivos inferiores. Y es lo primero que tienes que diagnosticar: la variación del tamaño dentario, la discrepancia superior, inferior, izquierda y derecha. Se hace un análisis bien exhaustivo con un calibrador especial, no con una regla simple, que te mide el tamaño residual de los dientes, pues, para acomodar los dientes. Vamos a entrar a otro punto. Todos esos puntos son de crecimiento y desarrollo que son muy importantes de valorar y diagnosticar. ¿Es el tercer molar responsable de la maloclusión? Muchos colegas indican, sí, el tercer molar es el causante de tu apiñamiento, sí, porque como no hay espacio, el tercer molar ha empujado a los dientes y ha provocado ese apiñamiento. Pues sorprendente, el tercer molar no juega en un papel determinante en el apiñamiento tardío. Samson y colaboradores, en una muestra de 77 pacientes, por una valoración más de 6 años, han encontrado que aquellos pacientes que han terminado han encontrado una recidiva de 1 milímetro, aquellos que tenían terceros molares retenidos, y los no tratados no tenían ninguna discrepancia. Entonces, por lo tanto, este autor indica que no justifica la extracción de terceros molares. No echen la culpa, colegas, a los terceros molares. Pero también el mismo autor indica que no ha habido recidiva en aquellos pacientes que no tenían terceros molares, 0 recidivas. Pero en los que tenían terceros molares había recidiva de 1 milímetro. Entonces, ¿por qué se apiñan los dientes, no? ¿Por qué se apiñan después del tratamiento ortodóntico? Eso muchas veces he visto muchos pacientes que a la edad de 12, 13 años han terminado el tratamiento de ortodoncia, pero a la edad de 18, 19 años ha vuelto a la malposición. Estamos observando aquí 2 tipos de crecimiento, uno vertical a la izquierda y un crecimiento horizontal. Todo paciente que es crecedor vertical en la cara alargada, entonces rota la mandíbula hacia abajo y obliga a los incisivos a irse para atrás. Entonces el apiñamiento está más asociado con el crecimiento vertical. Si tú tienes un crecimiento vertical, tu cara es larga, entonces vas a tener recidiva. York y colaboradores observaron que la rotación mandibular, aquellos pacientes que crecen verticalmente tienen más recidiva que aquellos que crecen horizontalmente. Entonces es necesario colocarse un retenedor fijo para evitar esta recidiva. ¿Qué es la curva de Spee? La curva de Spee es una curva que se forma en las piezas dentales inferiores, desde la cúspide distovestibular del segundo molar hasta que toque caninos y bordes incisales. Ahí se forma esta curva. Esta curva de Spee se forma, es importante saber esto, a través de una extrusión que se produce de los molares y de los incisivos. Los molares e incisivos se hacen una erupción 1 milímetro por año durante la adolescencia. No lo digo yo, Watanabe y colaboradores el año 2000, en un estudio que hicieron también representativo, demostraron que los molares y los incisivos sufren una extrusión para formar esa curva. Es decir, no tenemos un plano oclusal, tenemos curva de Spee, curva de compensación, curva de Wilson. Hay muchas curvas que permiten hacer los movimientos mandibulares. ¿Cuándo realizo la expansión palatina? Muchos pacientes que presentan maxilares estrechos necesitas hacer la expansión palatina. Y ahora hemos visto que es ideal hacer en una fase de crecimiento Bachetti 3. Pero tienen que tomar en cuenta lo siguiente. Este perímetro, tú preguntas, ¿pero por qué tengo maxilar estrecho?
Porque cuando se produjo este maxilar estrecho, el perímetro del arco crece en la dentición mixta temprana y especialmente en la primaria, luego en la mixta temprana, luego va disminuyendo. En la dentición permanente ya no crece mucho. En un estudio que hizo Moyers y colaboradores, encontraron que el maxilar se incrementa 4 o 5 milímetros, crece 4 o 5 milímetros entre 6 y 11 años. Pero esto disminuye de crecer, deja de crecer mucho entre los 11 y 16 años. Entonces, si tú tienes una alteración a temprana edad, pues va a repercutir peor en la edad adulta. Entonces es importante valorar y diagnosticar esto. Otro estudio similar sobre maxilares estrechos, se midió la distancia intermolar de ambos maxilares para ver cuándo más crece, en la dentición primaria, en la mixta o en la permanente. ¿Cuándo crece más el ancho intermolar? Bishara y colaboradores han encontrado que la distancia intermolar se incrementa en la dentición primaria, es decir, cuando tienes dientes de leche y cuando están empezando a recambiar, ahí es donde presentan mayor crecimiento transversal. Pero cuando ya estás en dentición permanente o mixta tardía, cuando ya están terminando de cambiar los dientes, pues ahí desacelera el crecimiento. Por eso es importante ver cualquier alteración funcional entre los 6 hasta los 9, 10 años. Porque pasado eso ya el paciente ya está instalada la deformación esquelética. Bien, hemos concluido los 10 tips, espero que les haya servido sobre el crecimiento y desarrollo, es la primera parte. Luego vamos a continuar con otros 10 tips que te van a ayudar a ti a diagnosticar y a valorar todos los pacientes. Recuerden que todos los casos no son iguales. Por lo tanto, también tú como paciente tienes que saber y ser consciente de que tampoco hay un precio igual para todos. Van diferenciándote en cuanto a la complejidad del crecimiento, la alteración que has tenido, la cantidad de aparatos que vamos a utilizar, el tiempo de tratamiento que vamos a realizar. Hay muchos factores que tenemos que valorar para hacer un correcto diagnóstico y planificación de tratamiento. Te invitamos a que te suscribas a la línea en el canal YouTube. Está como Clínica Dental Gemio. También estamos en el Facebook, me puedes buscar como dr.nesogemio@gmail.com. Puedes mandar casos, sugerencias y nosotros así intercambiamos conocimientos, así aprendemos todos, uno nunca deja de aprender. También nos puedes buscar en el Facebook, dr.nesogemio, Facebook. Tenemos ahí un grupo también específico que es de ortodoncia, donde tú puedes ingresar y ahí puedes descargar aplicaciones, puedes descargar presentaciones, etcétera, lo que a ti te sirva como ortodoncista. Y también envíanos más casos clínicos, que eso estamos queriendo intercambiar conocimientos. Muchas gracias.